Jinwoo se encontraba arriba de Chimuelo, mientras Antares empezaba a cargar una especie de Bijudama, pero justo en ese momento, un látigo de sombra le cerró el hocico y se reveló que Belion, con su espadota, había sido quien le tapó la boca. Luego, un par de gigantes comenzaron a sujetarlo por el cuello, mientras Silon Tusk le lanzaba una red de magia. Justo después, la niñera y Grid se unieron al ataque, preparando sus puños para acertarle un golpe doble directo a la mandíbula de Antares. Y para rematar, el caballerito Ygritte apareció sobre su cabeza, alistando su espada para electrocutarlo, mientras Jinwoo solo observaba desde los cielos y pensaba que todo estaba funcionando bastante bien. Pero Antares encontró aquello divertido, porque le gustaban los combates donde acababa con el enemigo, con una diferencia enorme en los números, aunque también encontraba bastante entretenida la situación opuesta. Jinwoo sintió cómo el ambiente cambiaba cuando Antares decidió mostrarle la realidad y activó la habilidad Miedo a los dragones. El barrio de las sombras empezó a desaparecer y Jinwoo entendió que era como el miedo del dragón, pero llevado a otro nivel. No podía controlar a su barrio así, por lo que decidió cancelar sus invocaciones. Mientras tanto, el monarca colorado preparó otra vez su ataque contra Jinwoo, pero esa vez sí soltó la ofensiva completa. Jinwoo logró esquivar el ataque al guardar a Chimuelo, y después se vio el ataque de Antares. Había arrasado con una parte del castillo de Jinwoo, incluido el baño, porque hasta en plena pelea, Antares terminó llevándose el trono equivocado. Antares observó hasta dónde había llegado esa bolota y dejó claro que esa era la realidad. Esa era la verdadera forma del avatar de la destrucción, un ser que no dudaba en sacrificarse por una guerra furiosa. Antares era la amalgama de caos, grito, locura y destrucción, un ser creado únicamente para la guerra. Ese era Antares, el rey de los dragones y el monarca colorado de la destrucción. La enorme cantidad de maná que quedó cuando cayó el rey de los gigantes debía haberse hundido en el suelo, y aún así no resistió contra ese ataque. Incluso los soldados inmortales quedarían fuera de combate de inmediato si recibieran un golpe directo de su aliento. El monarca volvió a su forma colorada y le dijo a papito Jinwoo que no tenía que estar tan nervioso, porque cuando lo agarró del brazo, Antares podría haberse liberado fácilmente, pero no lo hizo porque le impresionó que lo llevara a lo oscurito. Antares le soltó un plex compañero monarca porque quería tener una conversación tranquila con él y le dijo que si Jinwoo había heredado los recuerdos del anterior monarca del Mewing, entonces ya debía saber la verdad. Su enemigo final no era ese mundo, sino algo que existía más allá de los cielos, el ejército de los gobernantes, cuyo único significado era destruir a los monarcas que nacieron en la oscuridad, y el monarca del Mewing no era una excepción. Antares estaba planeando eliminarlo y prepararse para pelear contra ellos, pero había cambiado de opinión después de ver cómo luchaba. Jinwoo poseía un conjunto de talentos diferente en comparación con Ashborn, y Antares vio una gloriosa victoria dentro de esos talentos. Si Jinwoo quería que dejara vivir a su familia, lo haría. Si quería que preservara su país, también lo haría. Y si deseaba que sus soldados y él salieran de esa tierra, se iría tranquilamente. Entonces Antares le dijo que se convirtiera en el dueño de esa tierra. No se refería al castillo sin baño en las colinas, sino al dueño de todo el planeta, porque Jinwoo poseía esas cualidades. El colorado le extendió la mano, pero Jinwoo no parecía entender lo que le decía, así que Antares insistió en que todo lo que tenía que hacer era tomar su mano, a la vez que tenía una cara de hombre mentiroso descarado. Mientras estaban frente a frente, Antares le explicó que si unían fuerzas para derrotar a los soldados de los gobernantes, su familia, su país y todo ese planeta recuperarían la paz y la libertad. Luego le preguntó qué le parecía y si se uniría a él, pero esta vez Jinwoo parecía poseído por el chamuco y le respondió que no lo hiciera reír. También le preguntó si de verdad esperaba que le creyera cuando sus ojos gritaban que quería acabar con él. Antares activó el idioma paloma y no supo qué decir, porque frente a él, Jinwoo estaba en modo sexy activado. Entonces Antares supuso que no podía ocultarlo. Esa había sido su misericordia final para Jinwoo, y su mirada de loco lo decía todo. Al final, le dijo que se preparara, llamándolo monarca del Mewing. Antares pasó al ataque de inmediato, y su mano empezó a transformarse hasta convertirse en una enorme patota de dragón que iba directo hacia Jinwoo, quien llamó a Chimuelo mientras saltaba para esquivar el golpe, pero el monarca colorado no permitiría que escapara tan fácil y empezó a incinerar todo a su alrededor. Justo cuando el ataque estaba a punto de alcanzarlo, Jinwoo le ordenó a Chimuelo que fuera hacia abajo y se dirigió directo hacia la cabezota de Antares. Entonces saltó desde Chimuelo y a lo Levi Ackerman atacó al monarca colorado desde la cabeza, recorriendo todo su cuello hasta caer épicamente sobre Chimuelo otra vez. Y Jinwoo decía que no sabía que iba a pasar eso, solo tuvo fe, pero cuando miró hacia atrás se dio cuenta de que no le había dejado ni siquiera un rasguño a Antares. El monarca colorado le dejó claro que no podía lastimarlo con eso. Jinwoo solo dijo, "Haynos vidrios, compañero monarca", pero Antares activó el miedo al dragón Fear, agregándole una palabra en inglés
para que se viera más épico. Chimuelo quedó afectado por la habilidad y se detuvo en pleno vuelo. Jinwoo no podía creerlo, pero justo en ese momento, una cola lo enrolló de la cintura y se reveló que Chimuelo lo había sujetado para alejarlo de ahí con un solo movimiento. Jinwoo quedó sorprendido por lo que Chimuelo acababa de hacer por él, pero no pudo pensar mucho más, porque inmediatamente un gran ataque cayó sobre Chimuelo. Sung salió volando, mientras Antares no detenía su ofensiva y seguía atacando hasta casi destruir la isla de Papito Jinwoo. Pero cuando terminó, se dio cuenta de que había perdido de vista a Jinwoo. Antares decía que era imposible que se hubiera ido con Mamá Coco con un ataque así, y justo a un lado del monarca colorado apareció Sung, sosteniéndose de él con la autoridad del gobernante, pero de inmediato pensó que la piel de Antares se sentía como magma. Aún así atacó, pero detrás de él ya había una pata amenazando con aplastarlo. Sung apenas pudo esquivar la patota, y mientras caía, Papito Jinwoo dio la orden. Arise. Entonces aparecieron 3 dragones sombra de los grandotes. Uno lanzó un mordisco directo al cuello de Antares, mientras los otros 2 preparaban una bola de fuego. Entre los 3 atacaron al monarca colorado, mientras Jinwoo observaba y se preguntaba cómo era posible que los dragones ancestrales de Belion no pudieran hacerle ningún daño con su aliento. Jinwoo entendió que el poder y la defensa de Antares eran inimaginables en comparación con todos los enemigos contra los que había peleado hasta ese momento. No podía usar sus habilidades normales para luchar contra el rey de los dragones. Necesitaba poder, un poder más fuerte. Mientras sus dedos comenzaban a ponerse de color morado, seguía pensando que necesitaba un poder capaz de derrotar una montaña blindada usando solo sus manos. Entonces recordó algo: armadura acorazada. Jinwoo empezó a juntar todo su poder a su alrededor, mientras Antares ya había acabado con los dragones. El monarca colorado se preguntó si Jinwoo intentaba derrotarlo con esa sombra patética, pero de inmediato notó que algo no estaba bien. El poder del monarca del Mewing estaba siendo atraído hacia Papito Jinwoo, y hasta Antares se sorprendió, preguntándose qué estaba tramando esta vez. Entonces una voz más sexy dijo: armadura Ironclad. Jinwoo podía usar el poder del Mewing para ponerse una armadura, así que Jinwoo decidió hacer que la armadura del Mewing fuera más grande y más resistente, tan grande que todos los seres vivos del mundo pudieran verla. Poco a poco, una sombra gigante se alzaba frente a Antares, obligándolo a mirar hacia el cielo para poder verla completa. Antares pensó que aquello parecía una metamorfosis, pero de inmediato lo consideró imposible, porque el monarca del Mewing originalmente era uno de los fragmentos de luz, así que no debería tener otras formas. Esa debía ser su forma original, pero Antares no entendía cómo podía ser tan enorme. Entonces comprendió algo cuando unos ojos gigantes aparecieron a través de la sombra. Ese bastardo había invocado el poder de la calaca sobre la tierra. Antares no entendía cómo lo había hecho, porque hasta hace poco Jinwoo era solo un humano normal, y ahora hasta traía capa. No entendía cómo era capaz de controlar el poder de las sombras hasta ese punto. Jinwoo también quedó sorprendido al preguntarse si ese era realmente él, y entonces ahora sí se veía su épica transformación, mientras el Sevener estaba completamente extasiado porque se aventó media hora observando ese panel como si estuviera frente a una obra del Renacimiento. Pero Jinwoo seguía pensando que esa era la verdadera fuerza que el monarca del Mewing, nacido de la ceniza, le había dejado, porque desde dentro de su cuerpo, desde aquel enorme cuerpo, podía sentir una cantidad increíble e inimaginable de poder fluyendo sin cesar a través de él. F por César. Antares finalmente lo entendió, mientras Jinwoo estaba ahí parado, solo farmeando aura. El Colorado decía que Jinwoo era alguien que había pasado gran parte de su vida viviendo entre el reino de los vivos y las sombras, y que por eso Ashbourne había sido capaz de transmitirle semejante poder a un simple humano. Mientras cargaba otro ataque, Antares pensaba que ese humano había estado librando una batalla contra sí mismo todo el tiempo, incluso antes de recibir aquel poder, solo para poder vivir. Pero sin importar lo que pasara, sabía que debía acabar con él en ese momento, porque Papito Jinwoo era demasiado peligroso. Entonces Antares lanzó su ataque, pero esta vez Jinwoo ni siquiera trató de esquivarlo, simplemente se quedó quieto, levantó una sola mano, empezó a acumular energía y lanzó su propio ataque atravesando la ofensiva de Antares hasta desvanecerla de inmediato. Cuando el Colorado se dio cuenta, ya era demasiado tarde, porque el ataque de Jinwoo lo había alcanzado. Jinwoo solo lo observaba, mientras Antares estaba más que enojado, pero aún así, ambos empezaron a caminar uno hacia el otro sin dudarlo, y cuando chocaron los puños, hasta Perú tembló, porque esta vez parecía que los dos traían el mismo paquete de poder. Luego veíamos a Antares imponerse frente a Jinwoo antes de lanzarse al ataque, levantándose sobre sus 2 patas para aplastarlo, pero Jinwoo sostuvo su pata como si aquella fuerza no significara nada. Entonces le metió tremenda patada en la mandíbula, porque obvio ya se sentía el mundial mi loco, y después preparó el puño para atacarlo directo a la cara, pero Antares reaccionó más rápido, esquivó el golpe y mordió a Jinwoo en el torso, levantándolo al mismo tiempo con una fuerza descomunal para mandarlo a volar como si pesara 50 kilos, como cuando era emo. Jinwoo azotó como res frente a su castillo, sin embargo ni tiempo tuvo de recuperar el aire, porque Antares ya estaba atacándolo con una llamarada de fuego. Sung alcanzó a reaccionar, se levantó rápidamente y se hizo hacia un lado, pero Antares continuó atacándolo sin darle respiro, y entonces se vio que el ataque de Antares sí lo había alcanzado, porque su mano derecha ya no estaba, pero a Papito Jinwoo le valió y empezó a correr hacia el monarca
monarca colorado, aunque Antares de inmediato volvió a atacar con su llamarada de fuego. Jinwoo usó su espada para desviar todo el fuego, mientras avanzaba hasta llegar frente a él y acertarle un gran golpe al monarca. Antares reaccionó de inmediato y preparó un ataque con su cola, golpeando a Jinwoo con tanta fuerza que lo mandó a volar. Justo cuando Jinwoo intentaba recuperarse, el monarca colorado se elevó y empezó a juntar 4 bolas de fuego. Sin pensarlo, las dejó caer hacia donde estaba Jinwoo, pero de la nada, algo salió disparado hacia Antares. El monarca colorado se sorprendió, porque entre el polvo una lanza de sombra se elevó directo hacia él y logró cortarlo. Cuando Antares volteó hacia abajo, vio que 6 lanzas más habían aparecido alrededor de Sung. Desde el piso, Sung había manifestado esas lanzas y sin pensarlo, las arrojó contra el colorado. Antares contraatacó desde el cielo con sus bolas de fuego y ambos ataques chocaron en el aire, causando un gran estruendo entre fuego y sombras. Cuando el polvo se disipó, se vio que la armadura de Sung había sufrido mucho daño. Después empezó a desaparecer poco a poco, dejando a Sung en su forma original mientras caía de rodillas ante Antares, que también había recibido un gran daño. Jinwoo, completamente exhausto, entendía que se necesitaba una enorme cantidad de maná para mantener un gran poder, y en ese momento, Antares le dijo que esa era su última oferta, preguntándole si se uniría a él. Pero Sung, cubriendo su cuerpo con sombras, se levantó en modo sexy y respondió que no pretendía unirse, mientras se le veía con exceso de aura, manifestando una daga. Antares lo llamó tonto ignorante, mientras manifestaba una espada. Ambos se echaron una miradita y al mismo tiempo pasaron al ataque. Antares y Jinwoo chocaron sus ataques y mientras intercambiaban golpes, el monarca colorado aprovechó para decirle que el monarca de la destrucción, junto con el ejército de la destrucción, iba a arrasar con todo lo que le importaba. También le dijo que aquellos a quienes quería proteger terminarían desapareciendo, incluso en ese momento, mientras estaban cruzando espadas. Aunque Jinwoo era el rey de los caídos, seguía siendo humano y todavía le temía al final. Mientras Sung repelía los ataques, Antares le preguntó si él sería las llamas que consumirían su final y lo reducirían a cenizas, asegurando que pronto todo lo que intentaba proteger no sería más que una ilusión. Antares se lo gritaba directamente a la cara, diciendo que Jinwoo seguramente ya podía sentirlo, porque había despertado los poderes de Ashborn. En ese momento, una de las dagas de Jinwoo salió volando, pero Antares siguió hablando, diciendo que podía sentir los innumerables gritos de sufrimiento en esa tierra y en ese mundo, mientras atravesaba a Jinwoo con su espada, y agregaba que eso era una guerra. Luego lo lanzó hacia atrás con la misma espada y dijo que ese era el sonido del ejército de la destrucción, desgarrando sin piedad a la humanidad. Antares le dijo que escuchara esos gritos de sufrimiento y dejara que la desesperación se volviera contagiosa. Después puso su espada sobre el hombro de Jinwoo y dijo que silenciaría a todos. Entonces lamentó la decisión de Jinwoo, pero Jinwoo respondió que él debería ser quien dijera eso. Y justo ahí se reveló que la daga que había salido volando quedó suspendida sobre la cabezota de Antares. La daga cayó directo sobre el colorado, pero enseguida se vio que ni siquiera había logrado tocarlo. Antares le preguntó si de verdad pensaba que una daga hecha con un diente de dragón podía dañar al rey de los dragones. Sung aprovechó para tomar distancia, mientras Antares le preguntaba si no encontraba divertido aquel combate entre una llama nacida dentro de la oscuridad y una oscuridad nacida dentro de la luz. Sin embargo, también decía que esa pelea parecía estar llegando a su final. Jinwoo respondió que así era, podía ver el final. Antares le preguntó si entonces había decidido que su resistencia era inútil, pero Sung ni siquiera contestó y volvió a lanzarse al ataque. El monarca colorado decía que el ejército de destrucción ni siquiera necesitaba estar en ese lugar, porque él mismo iba a acabar con un tonto monarca y levantar la moral de su ejército. Entonces Jinwoo respondió que el sol hace que la oscuridad sea más oscura. Antares comprendió esas palabras demasiado tarde, porque todo el barrio de las sombras ya lo estaba sosteniendo desde todas partes. Mientras Sung se acercaba hacia él, furioso, Antares le dijo que lo haría pedazos y lo convertiría en comida para dragones. También aseguró que le daría un final miserable por resistirse contra el rey de los dragones hasta el último momento, pero Sung alzó su daga. Entonces la escena mostró que Jinwoo no estaba solo en esa pelea, también estaba su padre, luego Ashborn, quienes siempre lo habían observado, y por último, apareció una versión más joven de Sung, y con ese último movimiento, terminó partiéndolo desde la cabeza hasta los pies. Entonces Jinwoo se preguntó si Antares podía ver su propio final, y mientras cargaba la daga de su padre, acompañado por aquel recuerdo, Papito Jinwoo avanzó sin detenerse, llevando en ese último movimiento todo el peso de su camino, de sus sombras y de las personas que siempre quiso proteger. Antares no esperaba ese ataque y pensó que no debería haber sido posible, porque cuando llegaron a ese lugar, se aseguró de que no hubiera ningún portal. Además, se habría requerido una enorme cantidad de energía para conectar los dos mundos, así que no entendía cómo era posible que el ejército de los gobernantes estuviera ahí mientras los alados bajaban de los cielos. Entonces le preguntó a Sung si ese había sido su plan todo ese tiempo, distorsionar el espacio con el choque de dos grandes poderes, abriendo portales para traer a sus aliados del otro mundo. Antares entendió que esa era la razón por la que Jinwoo había distraído a su ejército, y también la razón por la que lo había llevado hasta ese lugar. Al principio pensó que lo había hecho porque quería que nadie los interrumpiera,
rompiera. Sin embargo, no debería haber forma de que Jingwu se hubiera comunicado con los gobernantes. Pero sí había una manera: los avatares de los gobernantes. Aquellos que tomaban los poderes de los gobernantes y estaban conectados con ellos todavía se encontraban en la Tierra. Entonces Antares comprendió que Jingwu había preparado los portales desde ese lugar usando sus recipientes, y también entendió que había encontrado una manera de ganar la guerra, incluso si perdía la batalla. Antares aceptó que esa era su completa derrota por haberse enfocado solo en la batalla más pequeña. Entonces Jingwu le preguntó si había sido él, si había sido Antares quien ordenó al monarca de la llama blanca y al monarca de los Therians atacar a Ashborn. Antares preguntó si el monarca de las llamas blancas le había dicho eso, y entonces nos mostraban cuando Ashborn estaba ahorcando al ruco de Baran, pero Jingwu respondió que fue Ashborn. Ashborn quería que le enviara sus saludos mientras le levantaba el dedo majadero. Antares, furioso, lo llamó bastardo mientras se preparaba para atacarlo, pero algo lo detuvo a medio camino, y entonces vimos que lo habían atravesado con lanzas por todo el cuerpo, porque le aplicaron la misma que a Ashborn. Antares miró hacia el cielo, y entonces apareció el fragmento más brillante. El monarca dijo que el mundo estaba cubierto por una luz tan brillante y por sombras tan oscuras, y entonces Antares entendió que no había tenido ninguna posibilidad de ganar desde el principio. Dijo que esperaría en el verdadero descanso eterno, no en el descanso eterno ilusorio que Jingwu había creado, mientras su cuerpo desaparecía, y por último también dijo que se reuniría con Jingwu de nuevo allí. Jingwu le respondió que no se preocupara, porque lo vería de nuevo muy pronto, y justo en ese momento Antares desapareció. El fragmento más brillante le dijo a Jingwu que había detenido su guerra eterna y que no sabían cómo recompensarlo. Jingwu dijo que no sabía si eso podría llamarse una recompensa, pero tenía un favor que pedir. Entonces el fragmento más brillante le preguntó qué favor era, y Jingwu respondió que era algo que solo ellos podían hacer realidad. El fragmento le dijo que harían todo lo que estuviera a su alcance para ayudarlo, y entonces Jingwu pidió usar la copa de la reencarnación una vez más. Los gobernantes guardaron silencio un segundo y después le preguntaron si deseaba utilizar la copa de la reencarnación para volver en el tiempo. Jingwu solo contestó que sí. Sin embargo, le advirtieron que incluso si retrocedía el tiempo usando la herramienta de Dios, la conciencia de los seres superiores permanecería, y entonces vimos a todos los monarcas. También le preguntaron si seguiría adelante con su plan, aún sabiendo que los monarcas caídos volverían con sus recuerdos de esa vida intactos. Jingwu respondió que sí, y pidió que, una vez que retrocediera el tiempo, no enviaran a nadie a la Tierra, porque él se ocuparía de los monarcas y de su ejército por su cuenta, en la brecha entre los dos reinos. Los gobernantes entendieron que Jingwu estaba asumiendo voluntariamente toda la guerra él solo, así que le preguntaron cuál era la razón para hacer eso. Ellos dijeron que habían usado la copa de la reencarnación muchas veces, pero que ese era el mejor resultado que habían obtenido hasta ahora. Y entonces vimos la daga de su padre. Jingwu respondió que había perdido a demasiada gente en esa guerra y que quería traerlos de vuelta, claramente pensando en su padre. Sin embargo, los gobernantes le advirtieron que la durabilidad de la copa de la reencarnación casi se había agotado y que, si fracasaba esa vez, no podría volver atrás en el tiempo. También le dijeron que si se detenía ahí, podría ser recordado para siempre como el héroe que detuvo la invasión de los monarcas. Sería recordado por la gente, pero nadie podría recordar la guerra que intentaba iniciar. Si perdía, lo esperaba la destrucción, e incluso si ganaba, nadie estaría ahí para celebrarlo. Entonces le preguntaron si todavía deseaba retroceder en el tiempo, pero Sung ya lo había decidido, mientras se le venían a la mente su madre, su hermana, su güerita Chahae, Jinchul, y por último, su mejor amigo, Jin-ho. Jingwu respondió que volvería atrás en el tiempo mientras se ponía de pie. Los gobernantes entendieron que quería salvar no solo una parte del mundo, sino el mundo entero con sus propias manos, con la fuerza para hacerlo todo por sí mismo. Aquello les recordó a Ashborn, su predecesor, así que entendieron su decisión y le desearon la mejor de las suertes. Antes de comenzar, Jingwu preguntó qué pasaría con los soldados de la sombra que no existían en el pasado, mientras miraba a todo el barrio de las sombras. Los gobernantes respondieron que las entidades que existían en el pasado desaparecerían, pero las que no existían permanecerían. Jingwu entendió, y entonces dijo que ya estaba listo con una sonrisa. El fragmento más brillante levantó la copa y le dijo que su valor salvará a su mundo. Mientras todos estaban reunidos alrededor de la copa de la reencarnación, entonces una luz brillante se extendió desde el centro de ellos y empezó a cubrir todo el mundo. Si les gusta este contenido, háganmelo saber dejando su pulgar arriba y su comentario para seguir narrándoles la historia de Papi Jingwu.